Tengan todos, cada uno de ustedes, una bienvenida a esta enseñanza que vamos a tener ahora, a la predicación. Y vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Y después de la lectura vamos a orar. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 1. Okay. Hablando acerca de la justificación, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo nuevamente para hacer el énfasis en la palabra justificados. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos enseñe acerca de este tema y cómo es que nosotros podemos estar en paz con el Señor. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos y pedimos tu dirección, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos que nos enseñes tu palabra, que nos hables a través de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Ministranos, Señor, y queremos tener paz en nuestro corazón, queremos tener una tranquilidad, un gozo que viene desde lo más profundo de nuestro ser por la presencia tuya en nuestro corazón, Señor. Oramos por aquellos que nunca han tenido la oportunidad de presentarse delante de ti, Señor, para pedir perdón por sus pecados, buscar tu presencia para dejar que Cristo sea el Señor de sus vidas, el Salvador de sus vidas, y que podamos tener la salvación y la vida eterna. Oramos por estas personas que a lo mejor simpatizan con el Evangelio, con la palabra, con Cristo, pero nunca han tenido un nuevo nacimiento. Y por ellos pedimos, Padre, que tú te glorifiques, que tú bendigas sus vidas y les acerques a ti. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das una vez más de abrir tu palabra y aprender de ella. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la palabra nuevamente y quiero leer otro pasaje en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. La justicia de Dios. Eso es lo que quiero que veamos esta mañana. La justicia de Dios. Y Dios es un Dios justo. Sabemos que Dios es Dios amoroso, es Dios poderoso, es Dios omnisciente, omnipresente, etc. Pero Dios también es justo. Y como decimos acá, leemos acá, la justicia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Dios va a tratar con cada uno de nosotros tarde o temprano. Eso debemos de tenerlo por seguro. Dice la palabra de Dios según Romanos 3, del 10 al 12. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El mejor ser humano de toda la historia de la humanidad no es justo. No hay justo ni aún uno, ni siquiera uno, ni más o menos uno. Porque, ¿de qué estamos hablando acá? El apóstol Pablo está hablando de que el ser humano por sí mismo no puede alcanzar la perfección. El ser humano
recordemos, con Adán se abrió la puerta para que a través de Adán entrara el pecado en el ser humano, y desde entonces el ser humano padece de esta naturaleza, por decirlo así, que es que su corazón es un corazón caído, su alma está manchada y tiene una naturaleza pecaminosa. Y como ya leímos ahí, dice la palabra del Señor que esta es la condición del ser humano. Ninguna persona es justa delante de Dios. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No pueden por sí mismos superar este problema. Entonces, ese estigma, ese veneno, si le podemos llamar, ese sello de pecado que llevamos adentro, eso es parte de la naturaleza pecaminosa. Esto significa que cuando un niño nace ya con esta tendencia pecaminosa. Todas las personas vienen con esa tendencia. Todas, no hay ni uno que no la tenga. De tal manera que el ser humano prácticamente está condenado. El ser humano no puede por sí mismo liberarse de esa condenación. Entonces, todas las personas, ven, y esto estamos hablando en términos muy absolutos, todas las personas serán juzgados delante de Dios. Y los veredictos van a ser diferentes. Los juicios de Dios sobre cada persona van a ser diferentes. Por eso hablábamos al principio de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Entonces, tú te vas a presentar delante de Dios un día, o voluntariamente o involuntariamente, porque ya te toca. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Y ¿dónde estoy yo en esto? Porque si esa es mi condición, la naturaleza del ser humano es una naturaleza caída y necesitamos restaurarnos. Recuerden que todos fuimos hechos a imagen de Dios, pero esa imagen, por decir así, se perdió y el ser humano ahora la imagen de Dios no la tiene y necesitamos nosotros buscar otra vez más la imagen de Dios en nosotros para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros y nos guíe en nuestra vida. Entonces, hay tres juicios donde todo ser humano, todito, no hay ninguno que se puede escapar de uno de estos tres juicios. O dependiendo, ahí vamos a ver, ya les voy a explicar que puede ser que solo estés en uno y en los otros dos no. Pero la persona que no está en el primero tendrá que estar en los otros dos. Y entonces vamos a ver tres juicios que Dios tiene para la humanidad. Estamos hablando de humanidad, no de este tiempo, no de la gente mala que se ve ahora. Estamos hablando desde aquellos que nacieron después de Adán, todos desde Adán hasta la fecha, todo ser humano va a ser juzgado, va a tener que llegar delante del Señor. Como dice Pablo, toda rodilla se doblará delante del Señor. De los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todos, nadie se va a escapar. No hay una cueva donde Dios no te encuentre. No hay un lugar donde no puedas ser iluminado por la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y no va a permitir que ni un tan solo ser humano, por grande o pequeño o por cualidades que tenga, que sea rico, que sea pobre, todo eso no le interesa al Señor. Si eres una persona letrada o no letrada, lo importante es que eres ser humano y por lo tanto tienes una naturaleza caída y sabiendo esto, es necesario que nosotros seamos juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Ahora, pero ¿cómo es esto? Muy bien. Vamos a ver los tres juicios. El primero de ellos está ahí en Romanos 5, versículo 1, que es el versículo que leímos. Y lo vamos a volver a leer. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Este es el juicio personal o el juicio conocido como la justificación. La justificación, y vean que el término es muy importante, habla de que allí van a ser justificadas las personas, porque vamos a ver más adelante que toditas las personas, óiganme bien, todas las personas que voluntariamente buscan al Señor y se presentan a este juicio, todos van a ser justificados. O sea, es decir, el primer juicio, que es la justificación, este juicio nadie es llamado, digamos, a la fuerza, vente tú para acá. A la justificación se llega voluntariamente. ¿Cómo será esto? Dice aquí la palabra de Dios que justificados pues por la fe. Aquí es una cuestión muy importante. Se trata de que tú vengas delante del Señor, pero traído por el Señor. Es la gracia de Dios manifestada dentro de ti la que te lleva a presentarte delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que los que han llegado y han sido ministrados por el Padre lo trae al Hijo y el Hijo lo recibe. Dice, todos los que mi Padre me da, yo los recibo para que ninguno de ellos se pierda. Entonces, esto es lo que está pasando. La justificación es un evento puntual. ¿Qué significa? Que tú llegas delante del Señor, hablas con Él y le dices, perdóname de mis pecados y dame la salvación y la vida eterna. Y el Señor, ¿qué es lo que hace en ese momento? Él te declara justificado, te declara justo. Eso es lo que hace la justificación, es una declaración. Entonces, la persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, esta persona que cree que la muerte de Jesús en la cruz sirvió para el perdón de sus pecados, entonces, tomando esa decisión, se presenta delante de Dios y le dice, Señor, yo reconozco que Cristo murió en la cruz por mí. Donde yo debía haber estado clavado, Él se clavó ahí. Donde yo debía haber muerto, Él murió por mí. Y entonces ahora yo vengo delante de ti para pedirte perdón. Y el Señor en ese momento te perdona todos tus pecados, te da la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo de Dios llega a vivir en ti y ese momento puntual, ese segundo, ese instante, el Señor dice, te declaro justo. Esa es la justificación. Cuando tú te presentas delante de Dios voluntariamente. Dice la Biblia en Romanos 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Quiere decir que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos que morir. Pero Cristo murió por nosotros. Luego nosotros estamos libres. Si tú crees este mensaje, entonces te presentas delante de Dios y le muestras tu fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y Él, por presentarte delante de Él siendo el juez, Dios siendo el juez, tú te presentas delante de Él te declara justo, te declaro justificado. O sea, ¿qué significa la declaración de justo? Que la pena legal del pecado ya no está sobre ti. Es decir, antes estabas como preso por el pecado, ahí estabas preso, pero te presentas delante de Dios y le dices, Padre, perdóname, y el Señor te absuelve. El juez dice, este que estaba preso porque la pena del pecado está sobre él, ahora yo lo absuelvo, yo le doy libertad, yo lo dejo libre, yo lo saco de la cárcel, te declaro libre del poder del pecado, libre del pecado mismo. Ya no hay pena por el pecado, ya no hay, es un término legal,
la declaración o puede ser culpable o puede ser libre, culpable, o es una persona culpable o es una persona que la pena del pecado está sobre él. Entonces, esa es una persona culpable, pero si tú crees en Cristo y le permites a Él que Él transforme tu vida, entonces Él te declara justo. ¿Justo qué quiere decir? ¿Que eres una persona buena? No. ¿Justo qué quiere decir? ¿Que ya tú ya no eres pecador? Tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo es? ¿En qué consiste ser justo? Justo significa que tú estabas enemistado con Dios. Había una pena, había una responsabilidad delante de Dios y tú estabas en pleito con Dios. Pero Cristo, porque creíste en Cristo, Cristo te hizo reconciliar con nuestro Padre. De tal manera que ahora el Señor dice, ok, la ira mía, la justicia de Dios sobre ti ya no va a caer, sino que va a caer sobre Cristo. Y ahora tú eres libre. Tú eres prácticamente liberado. Eres justificado. A eso se refiere. Tú decidiste ir voluntariamente delante del Señor y el Señor ese día, delante de Él te declaró justo y Dios es el que lo puede hacer. Dios declara la justicia. Entonces, que ese día vamos delante de Él no solamente para decirle, digamos, perdóname todo, sino alguien puede pensar, yo voy a me presentar delante de Dios para decirle, mira, pues yo he hecho esto y lo otro, he hecho muchos pecados, he participado acá y allá, y pues no sé qué me toca, no sé si he pecado más que las cosas buenas que he hecho, y en base a eso tú vas a tomar una decisión. No te acercas al Señor para saber lo que te toca, no. Tú vas al Señor y sin echar mano de tus recursos, por decirlo así, que no son ninguno, lo que llegas es humillándote. Dice la Biblia que todas las personas que van a Cristo, el Señor las recibe. ¿Por qué? Porque dice en el Salmo 51, 16 dice que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Entonces, cuando nos presentamos voluntariamente delante del Señor, todas las personas que le buscamos a Dios para pedirle perdón, toditas, sin excepción, son declaradas justas, son declaradas justificadas. Entonces, este juicio no quiere decir de que ya nosotros ya no vamos a pecar, no. Que ya quiere decir que ya somos buenas personas, no. Lo que quiere decir que por todos tus pecados tú ya no tienes una deuda. Eso es lo que quiere decir. La pena por el pecado ya no está ahí delante de ti. Ya eres amigo de Dios, ya eres hijo de Dios. Dice la Biblia en este caso, ahí en 2 Corintios 2, versículo 5:2, dice, al que no conoció pecado, que es Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. O sea, mis pecados los tomó Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que mis pecados, Cristo pagó por ellos en la cruz y ahora yo soy justificado. En otras palabras, si yo debía una cantidad de dinero a una persona, esa persona tenía todo el derecho de reclamarme a mí. Pero viene un amigo mío y pagó la deuda y le dijo, ¿cuánto te debe Nelson? Tanto, aquí está, yo te lo pago. Ah, ok, fantástico. Entonces, esa persona ya me declara a mí justo si yo reconozco ese mensaje, porque me van a venir a decir, oye, ¿tú le debes tanto a esta persona? Sí. Bueno, fulano lo pagó, ya no debes tú.
Si yo le creo, entonces yo voy a experimentar un gozo dentro de mí. Qué bueno, gracias al Señor. Yo voy a ir y le voy a decir, oye, mire, ya la deuda está cancelada, me dieron esta noticia, fantástico, ya tú estás, aquí está tu recibo de pagado, ya no hay pena sobre ti, ya tenemos paz entre nosotros. Eso es lo que pasa. Cristo pagó nuestros pecados allí en la cruz. Y donde nosotros necesitábamos merecíamos morir, prácticamente allí es donde el Señor puso su cuerpo para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Entonces, ten presente lo siguiente: nadie es condenado cuando voluntariamente se acerca delante del Señor para pedirle perdón, sino que Él lo declara justificado. Ok, estás perdonado, eres justificado, ya no hay pena sobre ti. Entonces, en la justificación, estamos hablando de que esta justificación, el veredicto es que ya somos libres, somos justos y la presencia de Dios, oye, la presencia de Dios está con nosotros. Esto es lo que hace la diferencia. Una nueva naturaleza surge en mi corazón cuando yo me presento delante de Dios y soy declarado justo. Quiere decir, yo ya tenía una naturaleza pecaminosa, pero cuando soy declarado justo, la naturaleza pecaminosa no desaparece, sino una nueva naturaleza surge dentro de mí, que es la naturaleza espiritual. Y se inicia todo un proceso de santificación a partir de ahí en adelante, donde el espíritu va a vencer a la carne. Y de esa manera yo voy a ir desarrollando mi vida espiritual, mi vida cristiana, con esta ventaja de tener el Espíritu Santo en mí. Yo voy a ir venciendo la carne paso a paso. Y ese es el proceso que el cual el Señor nos invita a continuar, porque la justificación no es un proceso, es puntual. Por eso decimos en este caso que la justificación es legal, es puntual y es externa al ser humano. Dijimos que es legal, ¿por qué? Porque el juez, el que tiene la autoridad en todo este mundo, es Dios, nos declara justificados. Por eso es legal, es una sentencia. Así como hay sentencia de condenación, hay sentencia de salvación. Y yo soy salvo de la pena del pecado. Por eso soy salvo. Hablamos de la salvación. Esa es la salvación. En segundo lugar, no solamente estoy libre de la pena, sino que también soy justo. Quiere decir que Dios me ve a mí ya no con una deuda, sino yo ya no tengo deudas. Me ve a través de Jesucristo una persona justa, perfecto delante de Dios. Pero algo más, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en mi vida. Cuando yo me presento a este juicio, yo me voy, Señor, aquí estoy, perdóname, estoy delante de ti, quiero que me juzgues, creo en Cristo, que la muerte de Él en la cruz valió por mis pecados. Y el Señor dice, te declaro justo. Así es la salvación. No, hermano, pero ¿cómo puede ser eso? Está muy fácil. No, no es fácil. No es fácil. Tienes que vencer el orgullo personal, tienes que ser humilde, tienes que dejar que la obra de Cristo se realice en ti. No estamos, y en tercer lugar ahí, y eso es lo que quiero enfatizar ahorita, que no estamos hablando de tus recursos personales. Dice que la justificación es legal, es puntual y es externa. ¿Por qué? Porque la fe que hay en ti para buscar, para presentarte delante de Dios, es una fe generada por Dios mismo por medio de su gracia. Entonces, cuando tú llegas delante del Señor para esto, tú no estás presentando ninguna cosa personal, más bien vas y pides perdón a Dios. Entonces, Dios, en su misericordia, por su gracia y por su amor, Él toma la decisión de declararte justo, pero no en base a
a tus acciones. Es en base de que todo esto de Dios hizo que enviara a Jesucristo a morir en la cruz. Y por la obra de Cristo nosotros somos justificados. No es por una cualidad personal que tú tengas, o por algo que tú sabes, o por algo que tú has llegado a hacer. No, la justificación es externa a cualquier cualidad intrínseca que tenga el ser humano. Esto no depende de ti, por eso bien claramente nos lo dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí en Efesios 2, 8 y 9. Esto no depende de ti. Lástima porque hay mucha gente que anda haciendo muchas buenas obras para ganarse la justificación. Y la justificación es externa, no depende de ti. Puedes tener muchísimas buenas obras y como dice la palabra, que puedes dar hasta tu cuerpo en sacrificio y si no tienes el amor de Dios en ti, no eres nada. Eres como címbalo que retiñe. Nada has ganado con eso. A lo mejor vas a tener algunos grados menos de fuego en el infierno, pero fuera de eso no has ganado más. Entonces, ¿por qué? Porque Dios solo declara justos a aquellos que creen en la persona que Él envió a morir en la cruz. Y punto. Nada más. No hay otra manera de alcanzar la justificación más que tú decidas presentarte a un juicio personalmente. Y que allí no es lo mismo que tú vayas y te presentes delante del juez y le digas, aquí vengo para que me juzgue. Yo creo en Cristo. Ok, justificado. No es lo mismo que te agarren escondiéndote por allá. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con este juicio. Vuelvo a decir, toditas las personas que se acercan voluntariamente a Dios a pedirle perdón, todos son declarados justificados. Dios dice, te declaro justo, te declaro justo, te declaro justo. Ese es el juicio de la justificación. Así que vamos al segundo juicio. El segundo juicio está descrito en Mateo capítulo 25 del versículo 31 hasta el final del capítulo. Pero únicamente yo quiero leer 31 y 32 para que veamos cómo se describe este juicio. Es el juicio conocido como el juicio de las naciones. El primer juicio es el juicio personal. Este segundo juicio es un juicio de todas las naciones. Muy bien, dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, la segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31 y 32. Ok, ese es el juicio de las naciones. El primer juicio es un juicio personal y todos son declarados justos. En el segundo juicio es un juicio a las naciones. ¿Cómo será este juicio? Ahora, aclaro, ninguno que haya sido justificado en el primer juicio va a estar presente acá. ¿Por qué? Porque esto va a ser en el periodo, al final del periodo de la tribulación. Nosotros que hemos sido justificados no vamos a estar acá, porque para eso murió Cristo en la cruz, para darnos a nosotros la justificación y apartarnos de la ira de Dios, etc. Así que este juicio, donde no vamos a estar los que fuimos justificados por Dios. En este juicio es conocido, tiene varios nombres. Se conoce como el juicio de las ovejas y los cabritos. ¿Por qué? Porque así lo describe Mateo en capítulo 25. También es conocido como el juicio de las naciones en el valle de Josafat. ¿Por qué? Porque así lo describe el profeta Joel. Y también es conocido como el juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque todas las naciones que estén vivas en el periodo de la tribulación, en el tiempo de la venida de Cristo y que se van a presentar delante de Él,
todas las personas vivas van a ser juzgadas. No va a haber un periodo de resurrección, nada. Todos los que estén vivos allí, esos van a ser juzgados. Por eso se llama el juicio de los vivos. El juicio de los cabritos y de las ovejas, el juicio de las naciones, el Valle de Josafat y el juicio de los vivos. Entonces, ya sea uno o el otro, pues ya sabemos a qué se refiere. Este segundo juicio va a tener algunas características. ¿Quién va a ser el juez? Es Cristo. Cristo es el que va a juzgar a las naciones. Pero ¿cómo las va a juzgar? O sea, ¿qué es lo que va a hacer para juzgarlas? Ya sabemos que va a ser cuando Él venga inmediatamente después de la venida de Cristo, se reúnen todas las naciones y ahí delante de Él, Él va a juzgar a las naciones. Los detalles de cómo lo va a hacer no los tenemos, pero allí sabemos que este evento se va a realizar. Entonces, ¿cuál será la base de qué es lo que se va a juzgar? Se va a evaluar la fe de las personas en el período de la tribulación en base de las obras o en base de la protección o en base del trato que le dieron al pueblo de Israel en aquel momento. Recordemos que el pueblo de Israel es el preferido para el periodo de la tribulación, porque la tribulación es la última semana pendiente de las 70 semanas de Daniel, que es exclusivo para el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel va a estar puesto allí para ser purificado, dice la palabra de Dios, y el pueblo de Israel va a ser perseguido por el mismo Satanás y sus seguidores. Y el anticristo va a estar presente, la bestia también, y todos van a hacer imposible la vida a todo aquel que crea. Y todos aquellos que creyeron y ayudaron a los israelitas, que le dieron apoyo, que los escondieron, que les dieron de comer, que los visitaron cuando estaban enfermos, que los visitaron cuando estaban presos, que les ayudaron cuando tenían sed, cuando tenían hambre, etc. A esos Dios les va a decir, bienvenidos, benditos de mi Padre, entren al reino milenial. O sea, estos van a entrar vivos al reino, al milenio, a los 1000 años que nuestro Señor Jesucristo va a gobernar aquí en la tierra. Y aquellos que no le dieron de comer, aquellos que no visitaron al enfermo, aquellos que no estuvieron prestos para ayudar, para auxiliar al pueblo de Israel en aquel entonces estos, dice la misma palabra de Dios en el versículo 46 de Mateo 25, dice que estas personas serán enviados a un castigo eterno, obviamente pues al infierno. Y vivos se les va a decir, ok, tú vas a entrar y tú te vas al infierno. ¿Qué juicio más fuerte es? Allí todavía hay oportunidad de salvación, porque los que creen en Cristo, esos van a entrar al milenio. Los que no creen en Cristo y que no trataron bien al pueblo de Dios, entonces estos van al infierno. En el primer juicio todos son justificados. En el segundo hay unos que sí y otros que no. Ok, vamos a ver el tercer juicio. El tercer juicio. Vean que este segundo no es voluntario. Ahí todas las naciones son llamadas, todas son llamadas. Y hay unos que sí y hay unos que no salieron justificados. Pero vamos a ver el tercero. En el tercero, vamos a decir, si en el primero todos son justificados, en el segundo, unos que sí y unos que no, depende de su fe y sus obras con el pueblo de Israel, entonces en el tercero, todos van a ser condenados. Allí ninguno es declarado justo, todos van a ser condenados. O sea, la puerta de Dios se va cerrando hasta que finalmente no hay oportunidad para la salvación. Y vamos a ver qué características tiene este juicio. Aclaro, ningún cristiano, ninguno que haya creído en Cristo Jesús, ninguno que haya nacido de nuevo, ninguno que haya estado en el primer juicio, va a estar ni en el segundo ni en el tercero. Entonces, cuando entramos a este juicio, es conocido como el gran trono blanco, porque así lo describe Juan en
el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Y también es conocido como el juicio final. La mayoría, la gente que no conoce mucho Biblia, dice, no, es que ya viene el juicio final, el juicio final, el juicio final. ¿Por qué? Porque es el último que aparece en la palabra de Dios. Es el tercero y último juicio que Dios va a hacer a toda la humanidad. Existen otros juicios que son para los ángeles, de eso no vamos a hablar. Estamos hablando de los juicios que son para los hombres, para la humanidad. Y alguien puede decir, pero ¿y el juicio de el tribunal de Cristo? No, ese no es juicio. Ese es un tribunal. Ese es un lugar donde los que estuvieron en el primer juicio y que salieron justificados, a estas personas que han hecho de ahí en adelante, han andado en el espíritu y han vencido la carne, por cada victoria que han tenido y por cada manera que han hecho obras buenas delante de los demás, van a recibir recompensas. ¿Y cuándo se les van a dar esas recompensas? En el tribunal de Cristo. Allí no se va a exponer tu pecado. Nadie, ninguna persona va a ser capaz de señalarte algo. ¿Por qué? Porque Cristo ya te perdonó. Porque Cristo ya te salvó. Nadie te puede condenar. Entonces, dice la palabra de Dios que el tribunal no es un juicio. Es un lugar donde, como los deportistas, son llamados no para decidir quién ganó. Ya se sabe quién ganó. Ya está el primero, segundo y tercer lugar. Y solo se les va a dar los premios. Es ahí. Ya todos los justificados, ya ganaste, van a ser presentados en el tribunal de Cristo. Entonces allí nadie te va a recordar tu pecado. No te van a decir nada. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que todo aquel que ha creído en Cristo, dice, no me acordaré más de vuestros pecados y transgresiones. Así que el Señor no se acuerda más de todo lo malo que tú hiciste. No se acuerda ni se acordará nunca. Por lo tanto, el Señor nunca te va a asociar a ti con el pecado. Y cuando vayas al tribunal de Cristo, va a ser por todas las buenas cosas que tú has hecho. Y lo malo ya no se acuerda el Señor. Entonces, el tribunal de Cristo no es un juicio. Cerramos este paréntesis que abrimos aquí para explicarlo del tribunal. Y vamos al tercer juicio. En este tercer juicio, que decíamos que también es conocido como el nombre de el juicio final, porque es el último, entonces, ¿cuándo se va a realizar? Este último juicio se va a realizar al final de los 1000 años de gobierno que el Señor Jesucristo va a tener aquí en la tierra. Después de la tribulación comienza un periodo de 1000 años y cuando estos 1000 años se cumplan, se va a dar el juicio del gran trono blanco. Allí va a ser ese juicio final. Ahora, ¿quiénes van a estar presentes en ese juicio entonces? ¿Quiénes van a ser los que van a estar presentes? Vamos a decir los que no van a estar. Los que estuvieron en el primer juicio no van a estar. Los que estuvieron en el segundo juicio y que pasaron el milenio no van a estar. Pero los que fueron enviados al infierno, esos sí van a estar. ¿Y quiénes más? Todas las personas de todas las edades, desde los tiempos de Adán hasta el final del milenio, toda la humanidad que rechazó a nuestro Señor Jesucristo, toda la humanidad que no quiso, toda persona que no quiso presentarse en el primer juicio voluntariamente, tendrán que presentarse obligadamente en el tercero. Aquí sí, obligado. Obligado. Aún los que estuvieron en el segundo juicio van a estar en el tercero. Porque el segundo solamente era como, tú no vas a entrar y ahí te quedas. ¿Para qué? Para ser juzgado posteriormente. Entonces, todos los muertos que nunca recibieron a Cristo en su corazón, que no confiaron en la muerte de Jesús, porque antes se les decía que Cristo iba a venir. Y después que Cristo vino, se nos anuncia a nosotros de que Cristo ya vino y murió por nosotros en la cruz. Pero la salvación siempre ha sido por fe. Fe de que Cristo iba a venir y fe de que Cristo ya vino. Y nos presentamos delante del Señor y Él nos declara justos. Pero en este tercero, todas las personas van a resucitar. Sus cuerpos se les van a devolver. Dice la Biblia que el mar va a devolver sus cuerpos, el Hades va a devolver sus cuerpos, o sea, los que están en el infierno, vénganse para acá. Y
todos los que están vivos en ese momento, allá en el milenio, todos van a llegar al juicio del gran trono blanco. ¿Quién va a ser el juez? Jesucristo. Jesucristo va a ser. Y ahí, ¿cómo van a ser juzgadas las personas? Pues sencillo. En primer lugar, las personas, todas estas personas van a ser juzgadas por una cosa muy sencilla. Todas las personas que han creído en Cristo están anotados sus nombres en un libro que se llama el libro de la vida. Si tú fuiste y estuviste presente en el primer juicio, fuiste declarado justo, justificado, y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, en este juicio está fácil. Todos los que no están en el primer juicio están condenados totalmente. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se abrió el libro y dice, mira, fulano no está anotado, condenado. No está, condenado. No está, condenado. ¿Y a dónde le toca ir? Bueno, vamos a juzgarlo de acuerdo a sus obras. A lo mejor no fue tan malo. Vamos a pónganlo en la sección tal, ahí donde no hay tanto fuego. Pero sí hay fuego, pero no tanto. Ahí póngamelo a este que no fue tan malo. Y al fulano aquel que hizo buenas obras y que anduvo ayudando a los enfermos y a los leprosos y esto y lo otro. Bueno, a ese póngamelo en tal zona. Allí hay poco fuego. Pero allí todos son enviados a un lugar que se conoce como el lago de fuego. Todo es un lago de fuego. Nada más que en algunos lugares Dios es justo. No va a poner en lo peor a lo peor, a los mejores, ¿no? Allí, pero nadie se va a salvar. Todos van a estar ahí. Ahora, qué tremendo. Fuego y castigo eterno para aquellos que rechazaron la oportunidad que Dios les dio de que vinieran personalmente, de que aceptaran el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Van a ser lanzados allí, y allí también va a estar el falso profeta, ahí va a estar el anticristo, y ahí va a estar Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad, que son los demonios. Van a convivir con millones de demonios en ese lugar por siempre. ¿Cuánto? Siempre. ¿No habrá alguna opción más adelante? Siempre. Siempre quiere decir toda la vida y por la eternidad. También se le conoce a este lugar, que es el lago de fuego, también se le conoce como la muerte segunda. ¿Por qué? Porque es la separación total de Dios. Cuando una persona muere, la primera vez es que su cuerpo y su alma se separan. Pero la muerte segunda es una muerte donde la persona completa se separa, ya no de su cuerpo y alma, sino de Dios totalmente. Esa es la muerte segunda. Y todos los del tercer juicio, todos sin excepción, están condenados a la segunda muerte, condenados por la eternidad. Ese es el tercer juicio. De manera que solamente en la Biblia encontramos 3 juicios. El primero es voluntario y todos son justificados. El segundo no es voluntario y allí tenemos la opción, o eres un cabrito o eres una ovejita. Y eso será en el tiempo de la tribulación. Entonces hay una opción ahí. Depende de tu fe y cómo trataste al pueblo. Y en el tercero no hay opción. Todas las personas tendrán que presentarse delante de Dios. No hay uno que escapó. No hay uno que se escondió. Dice que aún los del mar, los que se los comió un tiburón, a esos los va a traer. Los que están en el infierno, todos van. Por eso dice Pablo, toda rodilla se doblará delante del Señor. Los que están en el cielo, voluntariamente. Los que están en la tierra, vivos, y los que están debajo de la tierra, los muertos. Todos un día se levantarán todos estos e irán delante de la presencia del Señor. Todos los que no fueron al primero van a ir entonces al segundo o al tercero y ahí van a ser condenados por la eternidad. Ahora, si tú eres un hijo de Dios y tuviste el privilegio de ir al primer juicio, te felicito y eres bienaventurado. Porque para ti solo hay buenas noticias en el calendario escatológico
de Dios. O sea, todos los eventos futuros, todos son favorables para ti, porque fuiste justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios tiene preparado cosas hermosas para ti. Te felicito y eres una persona bienaventurada porque tuviste el valor y la suficiente humildad para reconocer que tú por ti mismo no puedes hacer nada, sino que solamente reconocer la obra de Cristo en la cruz, y así fuiste declarado justificado. Fuiste declarado justificado. No quiere decir que eres bueno, no. Ahora, la obra de Jesucristo en la cruz fue tan completa que tú ya no puedes ser condenado por nadie. Nadie te puede condenar. De hecho, la palabra de Dios dice que nadie te puede condenar, porque dice, pues la palabra de Dios dice que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Así lo dice Romanos 8:1. Entonces, para los que estamos en Cristo no hay condenación. Pero viene algo importante aquí, que nosotros, con la presencia de una nueva naturaleza, hemos sido llamados a portarnos dignamente del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que la parte espiritual tiene que comenzar a vencer la parte carnal de la vida de una persona. Y entonces entramos a un proceso que se conoce como la santificación. Todo verdadero creyente, después de ser declarado justo, entra en el proceso. Este sí es un proceso, el otro es un evento. Este es un proceso de santificación, donde nosotros le demostramos nuestra fidelidad al Señor y vamos a ser recompensados por cada cosa en que nosotros le mostramos nuestra fidelidad. ¿Cómo le demostramos la fidelidad? Dándole poder al Espíritu para que le dé victoria, que tenga victoria sobre la naturaleza pecaminosa que tenemos ahí adentro. Entonces, dice la palabra de Dios que la única manera de que nuestra fe sea visible es entrando en el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque esa es la expectativa de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, la naturaleza que tú tienes, el propósito que tú tienes, la manera en que Dios nos ha justificado es para que nosotros hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras no son el resultado del esfuerzo de la carne, sino son todas aquellas que el Espíritu hace en nuestra vida. Esas son las buenas obras y por esas vamos a ser recompensados, y esas son las que van a alabar y glorificar al Señor. Entonces, la única manera de demostrar tu fe genuina es hacer obras genuinas de fe, que solamente el Espíritu Santo las puede hacer dentro de ti. Para eso fuiste creado según el Señor. Entonces, estas obras tienen poder sobre tu manera de ser, sobre tu vocabulario, sobre tu carácter. Tienen que ver, estas buenas obras tienen que manifestarse en todo tu ser para que el carácter de Dios sea manifestado en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios, declararte justo para que entres en el proceso de santificación y que tú decidas darle poder al Espíritu Santo sobre tu vida para que Él haga los cambios necesarios y entres en el proceso de la regeneración. Un verdadero hijo de Dios no se puede confundir con un hijo del diablo. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Nosotros somos hijos de luz, dice la palabra de Dios, que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, condenados y justificados. Entonces, dice la Biblia, ¿qué espera Dios de nosotros? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios te ha dado la declaración de justificado para que por tus
victorias espirituales, por tus obras espirituales, que la gente vea en ti, tú vas a llegar a ser una persona que da gloria y honra a Dios con un carácter transformado, con una vida transformada, porque el poder de Dios se manifiesta en ti. Entonces, Dios está esperando que tú le glorifiques con una vida transformada, porque Él te declaró justo, justificado delante del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que todos nosotros no solamente seamos declarados justos, sino que estemos dándole gloria y honra al Señor con una transformación de nuestra vida, porque hemos entrado en el proceso de santificación donde el poder del Espíritu Santo se está manifestando. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque nos has permitido, nos has dado en nuestro corazón, nos has escogido, has generado en nosotros, Señor, por medio de tu gracia, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y un día nosotros decidimos buscarte personalmente. Y ese día que estuvimos delante de ti pidiéndote perdón, ese día tú nos declaraste justos, nos declaraste justificados por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y ahora, Padre, por eso te damos las gracias, porque ahora somos tus hijos, somos miembros de la familia de Dios, somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Padre, tenemos tantos privilegios y tienes tantos planes hermosos para nosotros, te damos las gracias. Pero también quiero orar, Padre, por aquellos que no se han presentado personalmente delante de ti, que puedan hacerlo, Señor. Nuestro anhelo es que todas las personas lo puedan hacer. Y es tu decisión que todos procedan al arrepentimiento, que todos se presenten delante de ti para ser justificados. Y te pido, mi Dios, que tú bendigas a las personas que todavía no se han presentado delante de ti para que vayan voluntariamente y tú los declares justificados. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos tu dirección, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos a demostrar a este mundo lo que tú eres capaz de hacer en un verdadero creyente, para que nuestro estilo de vida, nuestro vocabulario, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestro carácter sea realmente transformado por el Espíritu Santo. Y que nosotros te demos honra y gloria a ti, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor.